Estas fechas navideñas, a veces uno puede perder un poquito el enfoque de lo que es la esencia de la Navidad, ¿no? Y de repente podemos estar más enfocados en recibir el aguinaldo y la preocupación está, híjole, ya llegó y ya se fue, así como vino se fue, y en los regalos, y en las visitas, o en los viajes, y en la cena, y nos perdemos la esencia de lo que es la Navidad. A veces también es una época en la que podemos entrar en controversias, ¿no? Que si el arbolito o no el arbolito, que si la decoración o la decoración, que si le festejamos y Navidad y los Reyes y Papá Noel y regalos, y si sí o si no, y si o no. Pero ¿cuál es la esencia de la Navidad? Y eso es lo que quiero que hoy recordemos. Y también me gustaría dejarle 3 actitudes con las que debemos de vivir esta Navidad. Así que en primer lugar vamos a hablar de la esencia de la Navidad. ¿Cuál es? Pero antes vamos a pedirle al Señor que nos hable y que tome este tiempo en sus manos y que su Espíritu hable a nuestras vidas. ¿Les parece? Permítanme orar. Agradecemos, Dios, por la oportunidad que nos brindas de estar en este lugar reunidos con el objetivo de adorar tu nombre, con el objetivo de reconocerte como nuestro Dios, pero también venimos necesitados de que nuestra alma sea saciada, reconfortada, animada. Venimos necesitados de ti. Háblanos. Guía tú este tiempo que compartimos abriendo tu palabra y edifica nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, me gustaría que vayan y abran sus Biblias en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Gálatas 4, versículos 4 al 7. ¿Ya están allá conmigo? Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Este es un hermoso pasaje que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas y que nos va a mostrar la esencia de la Navidad, mis queridos. ¿Cuál es la esencia de la Navidad? Es que en algún momento de la historia, un momento esperado. Hace unas semanas el pastor Yoshi me habló del protoevangelio, ¿recuerdan? En Génesis capítulo 3. Y se hablaba de que a causa del pecado, el hombre cayó en la maldición y fue expulsado del huerto. Pero Dios prometió que un día esa relación rota sería restaurada. Y Dios prometió que un día nacería un varón que aplastaría la cabeza de la serpiente y restauraría todas las cosas. ¿Lo recuerdan? Génesis capítulo 3. Y a través de las edades y de las épocas y de la historia, el mundo ha estado esperando ese momento. Israel lo esperaba. Y noten el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Amén, ahí se cumplió esa promesa, mis hermanos. Y eso es la esencia de la Navidad. Es la promesa cumplida de aquel que vendría para destruir a la serpiente, para destruir la muerte y para dar vida y para restaurar la relación perdida con Dios a causa del pecado. En el anunciamiento lo dijeron de otra manera ahí los ángeles. Vamos a verlo en Mateo capítulo 1, versículos 23, por favor. 21 al 23. Mateo capítulo 1, 21 al 23. Si están allá, pueden mirar para acá para que yo ubique que están ya ahí. Bien, leemos. Y dice así, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Profecías cumplidas. La semana pasada hablamos de profecías cumplidas. Jesús, el que salvaría al pueblo de sus pecados. Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahí está, esa es la esencia de la Navidad. Y ese debe de ser nuestro enfoque en estos tiempos. Pensar en Jesús. Y quiero compartir con usted cómo debemos de vivir la Navidad. Y me gustaría que recordara 3 palabras que van a ser nuestra guía y quiero que se las lleve durante la semana para estarlas recordando. La primera de ellas es agradecidos. ¿Cómo debemos de vivir la Navidad? Agradecidos. En segundo lugar, debemos de vivir la Navidad. Las 3 van a ser o van a comenzar con una letra A, aunque a una va a llevar una muda, una H muda ahí al medio. Pero entonces, en primer lugar va a ser, debemos de vivir esta Navidad agradecidos. En segundo lugar, debemos de vivir esta Navidad, mis hermanos, adorando. Agradecidos, adorando. Y en tercer lugar, tenemos que vivir esta Navidad también hablando. Empieza con A, pero lleva una H, se los dije, ¿eh? Pero es para que lo recordemos más fácil. Agradecidos, adorando y hablando. Vamos a comenzar entonces, ¿por qué debemos de vivir agradecidos? Bueno, debemos de vivir agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y vamos a tomar como base nuestros pasajes de Gálatas que comenzamos leyendo. Debemos recordar que en el momento oportuno Dios irrumpió en nuestro mundo y envió a su Hijo y lo envió en una total humildad y sencillez. Todos conocemos la historia. Nació en un lugar muy humilde, rodeado de animales. Pero su nacimiento nos lleva a pensar en el gran amor de Dios por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él nació de la Virgen María. Nació en un pesebre rodeado de animales, vivió en humildad, estuvo sujeto a sus padres. Él fue un niño durante su vida de infancia como cualquier otro niño, que estuvo sujeto a sus padres, que jugaba, que se divertía, que tuvo que aprender sujeción,
que tuvo que desarrollarse como cualquier otro adolescente de la época. Un hombre 100%, pero en esencia 100% Dios. Y esta es una de las verdades teológicas que proclamamos como iglesia. En Jesucristo tenemos a un hombre 100%, pero tenemos a Dios con nosotros. No nos debemos de olvidar de ello. Ahora, Jesús, a medida que creció y que comenzó su ministerio, hizo muchos milagros. Pero ¿sabe algo? Eso no fue lo más importante que Jesús vino a hacer a este mundo. La Biblia nos dice que Él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es, a usted y a mí, que estábamos separados de Dios a causa del pecado. Porque la Escritura dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo vimos cuando Pastor hablaba en Génesis capítulo 3 de este protoevangelio. Como consecuencia del pecado de Adán, la relación entre Dios y el hombre se vio fracturada. El hombre fue echado del huerto del Edén. Y como consecuencia de ello, a partir de ese momento, todos los hombres nacemos en pecado. Y somos pecadores y nos encontramos separados de Dios a causa del pecado. Y la Biblia claramente, mis hermanos, nos dice que la paga del pecado es muerte. Ahora usted puede decir, oye Luis, pues sí, yo he pecado. Y aquí estoy, vivito y coleando, ¿no? Bueno, como consecuencia del pecado se introdujo en primer lugar una muerte espiritual, una separación de la relación con Dios. Pero también se introdujo la muerte física. Antes del pecado no existía la muerte. Como consecuencia del pecado, Adán y Eva murieron y de ahí todos morimos. Algunos con más avanzada edad que otros. Pero esto vino como consecuencia del pecado. Al igual que todas las enfermedades, sufrimientos, desastres naturales y todo lo que hoy nos cuestionamos y decimos, ¿por qué pasa esto? ¿No? Y miramos las noticias y vemos atrocidades y guerras y problemas y enfermedades y desastres naturales y uno se pregunta, ¿why? ¿Por qué? Todo esto viene como consecuencia del pecado en un mundo caído, en una naturaleza caída que sufre y que espera una redención que llegará y esperamos en Cristo. Ahora, es una realidad que nada de lo que nosotros hagamos con el objetivo de llegar a Dios limpia nuestro pecado. El pecado en nuestra vida hace dos cosas: ensucia nuestras almas y nos separa de Dios. Y no hay nada que usted o que yo pudiéramos hacer para limpiar este pecado. Absolutamente nada. Algunos intentan limpiar su pecado con buenas obras, ¿no? Uy, si soy un buen padre, si soy una buena madre, si ayudo a mis viejos, si soy un buen trabajador, diligente, honrado, etcétera, etcétera. Dios tal vez me perdone. Como hace Pastor Yoshimi. ¿No? Algunos intentan llegar a Dios por medio de religiones. Y si voy y oro y hago meditación o doy ofrendas, déjeme decirle que tampoco la religión va a salvarle. Algunos intentan llegar a Dios por filosofías. No, es que yo llego a Dios a mi manera.
nada de lo que hagamos nos puede salvar, porque la Biblia nos dice que la salvación y el perdón de nuestros pecados no es por obras, para que nadie pueda llegar un día delante de Dios y decir, yo limpio estoy de mi pecado, aquí estoy, soy justo. No, nadie ni nada nos puede salvar de nuestro pecado, seguimos estando sucios. Pero Dios, viendo nuestra condición, viéndonos perdidos, viéndonos totalmente incapaces de llegar a Él hizo algo. Él envió a su Hijo a morir por nosotros con un objetivo. Vamos a ver nuestro pasaje de Gálatas, versículo 5. Dice así: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Redimir, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la palabra quiere decir hacer un pago como rescate. Habla de hacer un pago como rescate. La imagen que se transmite aquí de la palabra griega exagorazo es sacar del mercado. Anteriormente existía la esclavitud en esa época y una persona iba al mercado, que era donde estaban los esclavos, y decía, ay, mira, pues este se ve fortachón, está grandote, me lo llevo. Pagaba por él y se llevaba al esclavo. La palabra nos da la idea de que él lo compraba y se lo llevaba y lo sacaba ya del mercado. Lo redimía, lo compraba para sí. Esa es la idea. La palabra que aquí Pablo menciona da todavía una idea mucho más amplia. Y la idea es la de lo compro para mí, pago el precio, lo saco del mercado de la esclavitud, pero lo libero. Y eso es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y esa es la esencia de la Navidad. Y por eso debemos de vivir agradecidos, porque Él vino a rescatarnos del mercado de esclavitud del pecado, del mercado de esclavitud de la muerte, en donde estábamos cautivos. Pagó el precio por nosotros, porque la paga del pecado es muerte, y Él vino y la pagó con su propia vida. A precio de sangre, el justo murió por nosotros, los injustos, y nos liberó. Y nos liberó. ¡Wow! ¿Quién hace eso, no? ¿Quién hace eso? Solo Dios puede hacerlo, y debemos de vivir agradecidos por la obra que Él ha hecho por nosotros, mis hermanos. Déjenme comentarles algo y vamos a ver algunos versículos más. Primera de Timoteo 2:6 dice, acompáñenme, vamos a leerlos para que vayamos viendo algunos versículos que nos hagan pensar en esta gracia de Dios que nos salva. El precio que Él pagó por nosotros fue su propia vida y su propia sangre. Y primera de Timoteo 2:6 dice, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Sí? Y eso celebramos, que Jesús vino a este mundo, nació voluntariamente, siendo Él el rescate por usted y por mí. Y por todos murió, dice, no por algunos. Hay quien dice que solo murió por algunos. No, creemos que Él pagó el rescate por el mundo entero. Su vida, su sangre, vale el rescate de todo el mundo. Hay quien quiere aceptar ese rescate y decir, Jesús, gracias por lo que hiciste por mí y yo me entrego a ti. Y hay quienes lo rechazan.
Pero el sacrificio de Jesucristo fue el rescate, el antídoto para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que, en segundo lugar, Jesucristo no solo nos redime y nos liberta, sino que dice la segunda parte del versículo 5, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, el Señor saca al esclavo del mercado, lo liberta, pero le dice, oye, te doy un título. Puedes venir y ser heredero en mi casa. Como hijo. La palabra hijo que se utiliza aquí, o adopción que se utiliza aquí, en alguna ocasión creo que he hablado de esto, pero lo repito rápidamente. Nuestro concepto de adopción, ¿cuál es? Tal vez es, tomo a un bebé pequeño, ¿no es cierto? Y lo hago parte de mi familia y crece en mi casa. En esa época, la palabra adopción que se utiliza ahí es cuando un hijo pasa a ser legalmente heredero, adulto y con total capacidad dentro de la familia a la que se integraba. Mientras eran menores de edad, estaban bajo el cuidado de tutores y de ayos, se les llama. Pero llegando a su mayoría de edad en ese entonces, pasaban a ser, ahora sí, como que adoptados, herederos, constituidos dentro de la familia como personas con plena capacidad, autoridad y acreedores de la herencia familiar. Y esa es la palabra que se utiliza aquí. Así que el Señor nos adopta y nos da una posición privilegiada en su familia, como hijos adultos con total derecho dentro de su casa. ¡Wow! No merecíamos nada, estábamos condenados al pecado. Y Él nos saca del mercado, nos liberta, Él mismo paga el precio, un precio altísimo. Y nos hace libres, pero aparte nos dice, eres hijo, heredero. Mi casa es tu casa. Y Jesús dice, ya no les llamaré siervos, yo les llamo amigos, hermanos. ¿No debemos de estar agradecidos por esto que Dios hizo por nosotros? Así que, en primer lugar, debemos de vivir esta Navidad, mis hermanos, recordando esto y siendo agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque no mereciendo nada, Él nos amó, nos rescató, nos libertó, nos adoptó y nos da vida nueva y nos da una esperanza. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Ahora yo quiero hacer una invitación para tal vez todo aquel que pueda estar aquí y que tal vez ha escuchado de Jesús y de lo que Él hizo, porque todos lo hemos escuchado, pero no todos hemos tomado ese regalo de la vida eterna que Jesús nos da. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, ¿qué es una dádiva? Es un regalo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en esta Navidad lo que recordamos es que precisamente Dios puso un regalo a disposición suya y mía. Jesucristo mismo pagando por nosotros para liberarnos del mercado de esclavos y salvarnos. Y Él pagó el precio y dice, vengan. Pero algunos dicen, no, yo me quedo aquí.
Juan 1:12 dice que mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y yo quiero invitarle hoy, si usted nunca recibió a Jesús en su vida, hoy es el momento. El Señor está con brazos abiertos diciéndole, mira, yo pagué el precio, ven al perdón, ven a la relación perdida. Tengamos paz. Pero la decisión es de usted. Si quiere hacerlo y no sabe cómo hacerlo, le pido que al final del servicio se acerque a mí, se acerque a alguno de los líderes, le diga, o a quien le invitó, diga, oye, yo quiero recibir el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Y le pida a Jesús que entre en su vida, le perdone y le salve. Así que, mis amados, en primer lugar, estar agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros, pero no solo eso, también estar agradecido por lo que tenemos. ¿Sabe? Toda la mercadotecnia hoy en día nos lleva a un materialismo descontrolado, ¿no? O sea, teléfono del año pasado ya no es actualizado, o sea, ya pasó de moda, ya necesitas el nuevo. Equipo electrónico del año pasado, hoy ya está obsoleto, no, pues es que ese trae el antiguo sistema, ya necesitas el nuevo. Y entonces en el medio en el que nos movemos, si no traes el mejor equipo, el más actualizado, es como que, espérate, eres del otro grupito, vente para acá, ¿no? Y podemos vivir enfocados en estas Navidades, en eso, en ese materialismo que el mundo nos hace caer, desesperados por querer comprar algo nuevo, por tener algo más, por tener lo más nuevo. Y vivimos enrolados en esto, porque claro, el dinero no alcanza. ¿Qué dinero hay que alcance si a cada año tenemos que cambiar cosas, no? Pero debemos de vivir agradecidos por lo que tenemos. El materialismo nos lleva a ser desagradecidos porque siempre pensamos que necesitamos algo más, siempre codiciamos lo que no tenemos y dejamos de mirar lo que sí tenemos. Estoy seguro que muchos de ustedes han visto alguno de esos memes, ¿no? Donde viene alguien caminando y dice, pasa alguien en bicicleta, si yo tuviera una de esas ya no tendría que caminar al trabajo. Y va el de bicicleta y pasa ahí un auto y, si yo tuviera uno de esos ya no tendría que tomar el sol y llegar todo colorado al trabajo. Y va el del coche y ve al que trae el camionetón, si yo trajera una de esas, estaría más cómodo porque ya no se sentirían los baches tanto, ¿no? Y el del camionetón ve pasar la Ferrari y dice, si yo andaría en una de esas. Y siempre hay algo que queremos y siempre hay algo más. Y eso no nos permite ver lo que tenemos y ser agradecidos por lo que tenemos. Amados, hoy tenemos que mirar a lo que tenemos y decir, es gracia de Dios. Y el Señor dijo, si tenéis abrigo y sustento, estad agradecidos con ello. Y tal vez tenemos que mirar en qué podemos compartir con otros, pensando en lo que el Señor nos dice, que más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Y sabes, sacar ese enfoque, o sea, hacer eso, cambia el chip y nos permite tener paz, agradecimiento, porque al ver que algo que podemos dar es de beneficio a otros y ver cómo otros lo disfrutan, genera oye, tengo lo suficiente y tengo para dar, estoy bien. Así que practiquemos esto. Así que ya vimos, en primer lugar, vivir adorando. En segundo lugar, en primer lugar, vivir agradecidos. En segundo lugar, vivir adorando. Déjenme decirles, mis hermanos, en el Salmo 86:9, vamos a verlo, por favor, Salmo 86:9. Después lea todo el Salmo 96. Los que toman notas,
apúntense el Salmo 96. El Salmo 96 tiene una dinámica hermosa y que dice: traer a Dios honra y alabanza, porque Él es digno. Y va haciendo esta contraposición y muestra la grandeza de Dios e invita a las naciones a venir a Él y a darle gloria y honra y alabanza. En todo el Salmo está este juego. No lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero si puede leerlo en su casa, hágalo, ¿de acuerdo? Porque le va a traer más luz a la idea que quiero darle ahora. El Salmo 96 para que lean en su casa. Ahorita vamos a leer el 86, versículo 9. 86, versículo 9, que dice así: todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando nosotros miramos panorámicamente, nos vamos a encontrar con que Dios está construyendo una misma historia. ¿Y cuál es esta misma historia? Es la idea de redimir al pueblo caído, como veíamos en Génesis 3, y traerlo a una relación con Él. Y esta relación con Él es una relación de reconocimiento de su persona y de adoración por lo que Él es. Y este propósito se ve desde Génesis hasta Apocalipsis. En Apocalipsis, culminando, vemos a un sinfín de pueblos y naciones adorando al que es digno de recibir gloria, honra y honor. Amén. Este versículo nos habla de esta base. Todas las naciones que has creado vendrán y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre. Adoración al Señor. Así que la idea de lo que les quiero decir es que Dios se revela al mundo, Dios se revela a nosotros, Dios se revela a las naciones con un objetivo, que es recibir gloria de las naciones. Dios se muestra a sí mismo, muestra su grandeza, su misericordia, su amor, entrega a su Hijo por nosotros, ¿a fin de qué? De atraernos hacia sí y quedar deslumbrados por su grandeza y en consecuencia rendirnos en adoración ante Él. ¿Me siguen? Perfecto. Entonces, ¿qué hicieron los magos? ¿Recuerdan? Vamos a verlo en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Versículo 11. Estos magos que vinieron de Oriente, y no habla como de magos estos que se sacan el conejo del sombrero, ¿eh? No es esa clase de magos. Estos magos, la palabra que se utiliza ahí habla de sabios del Oriente, personas letradas, personas que eran estudiosos, astrónomos, ¿no? Y estas personas, dice que al entrar en la casa, versículo 11, ¿están allá conmigo? Mateo 21, 11. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mateo, Chihuahua, ya me equivoqué aquí. Mateo 1, si no me equivoco entonces es. 2, Mateo 2, 11. Mateo 2, 11, ¿no? Le puse aquí mi bosquejo un numerito de más, una disculpa. Sí, Mateo 2, 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Qué hicieron los pastores? ¿Recuerdan? De igual manera dice que ellos recibieron el anuncio por el ángel y fueron y vieron al niño y lo adoraron y regresaron contando las maravillas de lo que les había pasado. Adoración. Ahora, ¿qué es la adoración? La adoración habla de actos de homenaje y reverencia.
La adoración habla de una respuesta que tiene una persona ante la presencia de Dios en temor, admiración y alabanza, reconocimiento de quién es Dios y quién es el hombre. ¿Quién soy yo y quién es Él? La adoración es reconocer la grandeza divina versus la debilidad humana y someterse en un servicio obediente a Él. Déjeme decir algo más. La adoración es un estilo de vida. La adoración no es venir y cantar unas alabanzas y alzar las manos y cerrar los ojos y expresarnos aquí delante de Dios. Es parte de, pero como tal adoración tiene que ver con la rendición de mi vida en obediencia y servicio a quien es digno de recibir gloria y honra. Eso es adoración y a eso nos invita y eso es lo que tenemos que hacer y vivir en estas fechas, y no solo en estas fechas, siempre una vida que rinde alabanza y adoración al Señor. La adoración tiene que ver con obediencia. La adoración tiene que ver con sujeción. La adoración nos lleva a tener una comunión con Dios, reconociendo que necesitamos de Él. Nos lleva a conocer su voluntad. Una vida de adoración. ¿Están conmigo hasta aquí? En tercer lugar, debemos de vivir hablando de Dios. La Navidad es un tiempo, mis queridos, que sensibiliza a la gente. Y es importante utilizar esa oportunidad para compartir de Cristo. Y para hablar con otros de lo que Él ha hecho por nosotros y de la esencia de la Navidad. Vamos a ver el Salmo 67, versículos 3 y 4. Salmo 67, versículos 3 y 4. ¿Están allá? Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Alégrense y canten de júbilo las naciones. Este es el corazón de un hombre que desea que Dios sea reconocido, porque reconoce que Dios merece ser reconocido. Y canta y expresa y dice: que todas las naciones te alaben, Señor, que todos te conozcan, porque solo tú has traído vida, porque solo tú has traído paz a mi vida, porque solo tú, Señor, has transformado una vida desastrosa y le has dado propósito. Que te alaben, Señor, que todos los pueblos te alaben, porque solo tú eres digno. Si usted ha experimentado la bondad de Dios, necesita compartirla con otros. Quiere compartirla con otros. A mí me pasa algo. A veces soy bien tragón. Y cuando encuentro algo que me gusta, es como que le digo: oye, ve esto, cómete esto, está delicioso. Ve a este lugar, pruébalo. ¿A poco no nos pasa así a los dragoncitos de por acá? O cuando algo nos gusta mucho, lo recomendamos, ¿no? Cuando experimentamos la vida que Dios nos da y cuando experimentamos quién es Él, debe de haber en nuestro corazón el deseo de compartir lo que Él es y lo que Él ha hecho. Y sintonizamos nuestra alma y nuestra mente y nuestro corazón con la verdad que acabamos de escuchar. Que todos los pueblos te alaben, porque solo tú eres digno, Señor.
Ahora, quiero mencionarles una frase de John Piper. John Piper, en un libro que se llama Alégrense las Naciones, hablando de misiones, él dice: la misión existe, la misión es dada a la iglesia y no solo a la iglesia, Dios mismo está en misión. Dios mismo está trabajando en el mundo en buscar a las personas y atraerlas hacia sí. E invita a la iglesia, a usted y a mí, a ser parte en esta misión, en este trabajo que Él está haciendo. Y ahí Jesús caminó por el mundo y recuerdan, se para un día y vienen todas las aldeanos de ahí de Samaria, porque Él había hablado con la mujer samaritana y ella volvió y regresó ahí al pueblo y dijo: oigan, he encontrado al Mesías, me dijo todo lo que he hecho. Y ahí viene toda una multitud y les dice a los discípulos: rueguen que vengan obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Esto lo dijo el Señor Jesús mirando a toda esa multitud que venía hacia Él, sabiendo que era gente necesitada y que Él mismo estaba trabajando en misión para que ellos le reconocieran y le adoraran. Y nos invita. Pero entonces volvemos a la frase de Piper. Ya me fui como un monito ahí por las ramas, ¿verdad? Él dice: la misión existe porque la adoración no existe. La misión existe porque hoy todavía hay personas en el mundo que no han reconocido quién es el Señor y no le han adorado, ni se han postrado ante Él reconociendo que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único digno de honra, gloria y honor, el único que puede restaurar las vidas, que es la promesa cumplida de restauración, de vencimiento sobre la serpiente, de victoria. Y Él merece la adoración. Pero como todavía hay gente que no le reconoce y no hay la adoración, entonces hay la misión. ¿Cuál es la misión? Ir y hablar con otros de que Jesús es el Señor y que merece gloria, honra y honor. Y esa es la misión que usted y yo tenemos hasta que todos conozcan de Jesús, hayan escuchado de Él. Y claro que habrá algunos que se rehúsen a servirle. Pero mientras tanto el Señor nos invita a esta misión, a hablar de Jesús. Y esta es una época idónea para hacerlo, mis hermanos. Es una época idónea para hacerlo. Efesios 5:16, por favor. Mientras lo buscan, quiero leerles una frase también de este libro de John Piper que dice: la obra misionera es una necesidad temporal, pero la adoración permanecerá para siempre. El objetivo de las misiones es el gozo de los pueblos en la grandeza de Dios. El gozo de los pueblos en la grandeza de Dios. Y es que cuando uno se puede deleitar en Dios, encuentra paz, encuentra sentido a la existencia, encuentra una razón para vivir. Y ese es el objetivo, dice, ¿no? Que la gente y que las naciones y que el mundo y las culturas encuentren en Jesús saciedad y... no encuentro la palabra. Plenitud. Plenitud. Es correcto. ¿Están en Efesios 5:16? Ya para terminar. ¿Me acompañan a leerlo juntos? Dice, yo solo puse una parte. Discúlpenme, solo voy a leer una parte porque solo la tengo aquí. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de salvación. Esta es la época en la que tenemos que compartir de Cristo, hablar del Evangelio, dar las buenas nuevas. Hace poco vimos segunda de Timoteo y en las exhortaciones finales del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo le dice lo siguiente: pero tú sé sobrio,
Soporta las aflicciones, Timoteo. Las luchas que vienen en la vida, sopórtalas. Búsquenlo, por favor. Ya es el último versículo que vamos a leer. Segunda de Timoteo 4:5. Segunda de Timoteo 4:5. ¿Ya estamos allá? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Sabe? Como don en Efesios capítulo 4 nos habla de los evangelistas, personas capacitadas por Dios con el objetivo de compartir el mensaje y que Dios los usa de una manera muy fructífera en compartir el mensaje del evangelio. Pero la realidad de ser evangelista y de compartir con otros es que es una responsabilidad de cada uno. De que cada uno gane a uno. De que usted comparta con sus amigos, con sus vecinos, con sus conocidos, con su círculo del trabajo. No, ver, Pastor Yoshimi, ven, compártele a este cuate del trabajo, míralo. Aquí te traigo a esta hora, come, ahí siéntate con él. No lo va a hacer alguno de otro de los pastores. Le corresponde a usted, amigo. Le corresponde a usted, mi hermano. Haz obra de evangelista. Cumple con ese ministerio, con ese llamado de involucrarte en la misión para que las personas conozcan de Jesús y le adoren. Así que vemos a Dios trabajando, ¿no? En esta Navidad. Recordamos la esencia de la Navidad. Se trata de Él. No de las actividades, no de las cenas, no de los regalos. Se trata de Jesús. De que Él vino y pagó por nuestros pecados. Y que Él es digno de recibir gloria, honra y honor. Se trata de que vivamos agradecidos con Él. Se trata de que vivamos una vida en adoración constante y en reconocimiento diario de quién es Él. Se trata de que hablemos con otros, aprovechando el tiempo, aprovechando las oportunidades para compartir de Él. Porque Dios está trabajando y nos invita, únete conmigo en esta misión. Únete conmigo en esta misión de que mi nombre sea conocido y glorificado, de que su reino se establezca en este mundo y de que el mundo sea reconciliado con Él, porque Él para eso vino, para reconciliar al mundo con Él y no tomarles en cuenta sus pecados y darles vida eterna, como lo ha hecho con nosotros. Amén.